Grupo de pastores exige diezmo para recibir bendiciones, pero Padre Luis los confronta en vivo. Las cámaras comenzaron a grabar a las 9 de la mañana de aquel lunes de agosto, pero nadie en el gimnasio polideportivo de Caracas imaginaba que en menos de una hora el evento religioso más esperado de Venezuela se transformaría en el centro de una polémica que dividiría al país. El calor de 29 grados ya dominaba la capital venezolana, y los ventiladores industriales esparcidos por el techo alto del gimnasio luchaban por refrescar a las más de 3,000 personas que llenaban las gradas. El pastor Reinaldo Martínez verificó su reloj por tercera vez en 5 minutos. Todo estaba saliendo según lo planeado. A su lado, los pastores Miguel Santos y Eduardo Villarreal repasaban mentalmente las estrategias que habían ensayado durante 2 semanas enteras. No estaban allí por casualidad aquella mañana. La invitación al debate público había sido una trampa cuidadosamente elaborada, y el objetivo era un hombre que venía molestando demasiado a sus ministerios, el padre Luis Toro. Durante meses, el sacerdote católico venezolano había ganado miles de seguidores en las redes sociales, cuestionando prácticas que los 3 pastores consideraban sagradas e incuestionables. Sus videos explicando pasajes bíblicos atraían audiencias que llegaban a los millones de visualizaciones, y lo peor de todo era que sus argumentaciones eran sólidas, bien fundamentadas e imposibles de ignorar. El crecimiento de la influencia del padre Luis representaba una amenaza directa a los imperios financieros que los 3 habían construido a lo largo de décadas. La estrategia era simple: confrontar al padre en un ambiente controlado, rodeado de fieles que ya estaban condicionados a aceptar sus interpretaciones sin cuestionamientos. El gimnasio había sido elegido apropiadamente. Era el lugar donde Miguel realizaba sus cultos de mayor impacto, donde Reinaldo promovía sus campañas de recaudación más lucrativas y donde Eduardo grababa sus programas de televisión más vistos. Allí se sentían en casa, mientras que el padre estaría en territorio hostil. Reinaldo miró hacia la entrada principal del gimnasio cuando los guardias de seguridad señalizaron la llegada del invitado que tanto esperaban. El padre Luis Toro entró caminando con la tranquilidad de quien no tenía nada que esconder. A sus 49 años, el sacerdote católico había dedicado más de 2 décadas al estudio profundo de las Escrituras, y su reputación como apologista se había extendido por toda América Latina. No llevaba séquito, no necesitaba guardaespaldas, y caminaba entre la multitud como un pastor que conoce bien a su rebaño. El ambiente en el gimnasio cambió inmediatamente. Los murmullos se intensificaron, las miradas se dirigieron hacia el hombre que había aceptado el desafío de enfrentar a 3 de los líderes evangélicos más poderosos del país. Muchos de los presentes conocían al padre Luis solo por los videos virales, donde desmontaba argumentos que habían sido presentados como verdades absolutas durante décadas. Otros lo habían escuchado en persona en sus conferencias, donde explicaba las diferencias doctrinales con una claridad que incomodaba a quienes preferían mantener a sus fieles en la ignorancia. Miguel se inclinó hacia Reinaldo y susurró: «Recuerda, tenemos que llevarlo al tema del diezmo desde el principio. Es nuestro territorio más fuerte». Eduardo asintió y agregó en voz baja: «La gente aquí ha estado diezmando fielmente durante años. Cuando vean que él cuestiona esa práctica, se van a poner de nuestro lado automáticamente». Los 3 pastores habían estudiado cada video del padre Luis relacionado con el tema del diezmo. Sabían que el sacerdote argumentaba que en el Nuevo Testamento no existía la obligación de diezmar como la presentaban las iglesias evangélicas modernas. Sabían que él explicaba que el diezmo del Antiguo Testamento tenía propósitos específicos que ya no se aplicaban bajo la nueva alianza en Cristo, y sabían que esos argumentos, si se presentaban de manera convincente ante una audiencia abierta, podrían desmoronar los fundamentos económicos de sus ministerios. Por eso habían preparado la trampa con tanto cuidado. El debate no sería una discusión académica neutral. Sería un enfrentamiento donde ellos tenían todas las ventajas: el lugar, la audiencia, el formato y el apoyo logístico. Habían incluso coordinado con el equipo de producción del evento para asegurarse de que las preguntas dirigidas al padre fueran formuladas de manera que lo pusieran en una posición defensiva desde el inicio. El padre Luis se dirigió hacia el estrado principal, donde estaban ubicados los micrófonos y las sillas para los participantes del debate. Su caminar era sereno, sin prisa, como el de alguien que había enfrentado controversias mucho más complicadas durante su ministerio. Al pasar entre las filas de espectadores, algunos le extendieron la mano en saludo, otros lo observaron con curiosidad, y unos pocos lo miraron con la desconfianza que habían aprendido de sus líderes religiosos.
Reinaldo activó su micrófono y se dirigió a la audiencia con la voz amplificada que resonó por todo el gimnasio. Hermanos y hermanas, hoy vamos a aclarar de una vez por todas un tema que ha generado mucha confusión en estos últimos meses. Vamos a hablar sobre el diezmo, sobre la obediencia a Dios y sobre las bendiciones que reciben aquellos que honran al Señor con sus bienes. La multitud respondió con aplausos y gritos de aprobación. Era exactamente la reacción que los pastores esperaban. Habían logrado crear un ambiente donde cualquier cuestionamiento al diezmo sería recibido como un ataque directo a la fe de los presentes. Miguel tomó su micrófono y continuó. Tenemos aquí con nosotros a alguien que ha estado sembrando dudas sobre una de las doctrinas más claras de la Biblia. Esperamos que hoy pueda entender que el diezmo no es una opción, no es una sugerencia, sino un mandamiento divino que todo cristiano debe obedecer. Eduardo se levantó de su silla y agregó con voz firme. La palabra de Dios es clara. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, versículo 10. No hay discusión posible. El gimnasio vibró con los amenes y aplausos de la congregación. Los tres pastores intercambiaron miradas de satisfacción. Todo estaba saliendo según el plan. Habían logrado establecer desde el primer momento que el diezmo era innegociable, que cuestionarlo era cuestionar la misma palabra de Dios, y que cualquiera que se opusiera a esta verdad estaría oponiéndose al mismo Señor. Pero cuando el padre Luis Toro tomó finalmente su micrófono y se dirigió a la audiencia, su primera frase cambió completamente la dinámica del evento. Hermanos, antes de hablar sobre el diezmo, me gustaría preguntarles algo muy simple. Dijo el padre con una voz tranquila pero que se escuchó claramente por todo el gimnasio. ¿Cuántos de ustedes han leído completo el capítulo 3 de Malaquías? El silencio que siguió fue incómodo. Pocas manos se alzaron entre las 3,000 personas presentes. El padre Luis asintió con comprensión y continuó. Esa es exactamente la razón por la cual estamos aquí hoy. Porque cuando leemos un versículo fuera de contexto, cuando tomamos una frase aislada sin entender a quién se dirigía, por qué se dijo y en qué circunstancias específicas, podemos llegar a conclusiones que nunca fueron la intención del autor sagrado. Reinaldo sintió que algo no estaba saliendo como habían planeado. El padre no se había puesto a la defensiva, no había comenzado negando la validez del diezmo. En cambio, había hecho una pregunta que exponía la ignorancia bíblica de la audiencia que se suponía debía estar de su lado. Miguel intentó retomar el control activando su micrófono. Padre, con todo respeto, la palabra de Dios no necesita interpretación humana. Está claro que Dios manda diezmar, y punto. Perfecto, respondió el padre Luis con una sonrisa. Entonces, abramos juntos la Biblia y leamos exactamente lo que dice Malaquías capítulo 3. Pero leámoslo completo, desde el versículo 1 hasta el último, para entender a quién le estaba hablando Dios y por qué. Eduardo se dio cuenta de que estaban perdiendo terreno rápidamente. La trampa que habían preparado se estaba convirtiendo en una clase bíblica, y el padre demostraba un conocimiento de las Escrituras que ninguno de los tres podía igualar. No necesitamos leer capítulos completos, intervino Eduardo con cierta irritación en la voz. El versículo es claro. Dios promete bendiciones a los que diezman y maldiciones a los que no lo hacen. Exactamente, dijo el padre Luis abriendo su Biblia. Hablemos de esas maldiciones. Leamos juntos Malaquías 3, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Notaron algo interesante en este versículo? La audiencia permaneció en silencio. El padre continuó. Dios dice la nación toda. No dice cada individuo, no dice cada cristiano, dice la nación toda, porque Malaquías le estaba hablando específicamente a Israel como nación, bajo el sistema del antiguo pacto, donde existía un templo físico, un sacerdocio levítico y un sistema de diezmos que tenía propósitos muy específicos que ya no existen. Los tres pastores se dieron cuenta de que el debate se les estaba escapando de las manos. La audiencia comenzaba a murmurar, algunos asintiendo con las explicaciones del padre, otros confundidos porque nunca antes habían escuchado esas diferencias contextuales explicadas con tanta claridad. Reinaldo decidió jugarse una carta que consideraba infalible. Padre, ¿usted está diciendo que Dios no quiere que su pueblo sea próspero? ¿Está diciendo que las bendiciones financieras no vienen de Dios? Por supuesto que Dios quiere bendecir a su pueblo, respondió el padre Luis.
Pero, hermano, las bendiciones de Dios no se compran con dinero, no se negocian, no son el resultado de una transacción comercial donde yo le doy a Dios el 10% de mis ingresos y Él queda obligado a hacerme rico. El gimnasio comenzó a dividirse. Algunos aplaudían las palabras del padre, otros parecían incómodos con lo que estaban escuchando. Los pastores se dieron cuenta de que su estrategia de confrontación directa no estaba funcionando. Miguel intentó un enfoque diferente. Entonces, ¿usted niega la autoridad de la Biblia? ¿Niega que debemos obedecer la palabra de Dios? Al contrario, respondió el padre Luis con firmeza. Yo defiendo la autoridad plena de la Biblia, pero precisamente por eso no puedo permitir que se use para manipular a la gente. Cuando alguien toma un versículo del Antiguo Testamento dirigido específicamente a Israel bajo la ley mosaica y lo aplica como mandamiento universal para los cristianos del siglo XXI, no está honrando la palabra de Dios. La está torciendo. Eduardo sintió que era el momento de lanzar el ataque más directo. ¿Y qué pasa con todos los testimonios de bendición que hemos visto? ¿Qué pasa con la gente que comenzó a diezmar y prosperó? ¿Usted niega esos milagros? El padre Luis respiró profundo. Antes de responder, sabía que esa pregunta era el corazón de la manipulación que había observado durante años en ciertos sectores del cristianismo evangélico. Hermano Eduardo, permíteme hacerte una pregunta, dijo el padre mirándolo directamente. ¿Cuántas personas han venido a tu iglesia durante estos años? ¿Han diezmado fielmente durante meses o años? ¿Han seguido todos tus consejos sobre prosperidad? Y sin embargo siguen en la pobreza, siguen enfermos, siguen con problemas familiares. ¿Qué les dices a esas personas? Eduardo vaciló por un momento. Era una pregunta que lo incomodaba porque conocía la respuesta. Había cientos, tal vez miles de personas que habían diezmado fielmente en su iglesia sin experimentar la prosperidad prometida. Les decimos que tengan fe, que sigan creyendo, que tal vez tienen pecados ocultos que impiden las bendiciones, respondió Eduardo, repitiendo la fórmula que había usado durante años. Exactamente, dijo el padre Luis con tristeza en la voz. Les echan la culpa a las víctimas. Cuando la fórmula mágica no funciona, el problema nunca es la fórmula falsa, sino la fe insuficiente de la persona. Es una manipulación psicológica perversa. El gimnasio estaba ahora completamente dividido. La mitad de la audiencia aplaudía las palabras del padre, mientras la otra mitad parecía molesta o confundida. Los tres pastores se dieron cuenta de que su trampa se había convertido en una pesadilla. Reinaldo decidió hacer un último intento desesperado. Padre, usted está confundiendo a la gente. Está sembrando dudas sobre verdades establecidas. ¿No le parece irresponsable? ¿Saben qué es irresponsable?, respondió el padre Luis, y su voz se escuchó con autoridad por todo el gimnasio. Irresponsable es decirle a una madre soltera que gana salario mínimo que Dios la va a maldecir si no le entrega el 10% de sus ingresos a una iglesia. Irresponsable es prometerle milagros financieros a cambio de dinero. Irresponsable es construir palacios y comprar aviones privados con el dinero de los pobres que buscan desesperadamente una palabra de esperanza. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el ruido de los ventiladores. El padre Luis había tocado el punto más sensible de toda la discusión y todos en el gimnasio lo sabían. Pero lo que ninguno de los presentes imaginaba era que el verdadero confrontamiento apenas estaba comenzando. En los próximos minutos, el padre Luis revelaría información que haría temblar los cimientos de los imperios financieros que los tres pastores habían construido durante décadas. Las cámaras seguían grabando y todo lo que estaba a punto de suceder quedaría documentado para siempre. Miguel intentó recuperar el control del debate dirigiéndose directamente a la audiencia. Hermanos, no se dejen confundir por interpretaciones complicadas. La fe es simple. Dios dice que diezmemos, nosotros diezmamos, y Él nos bendice. Así de sencillo. Pero el padre Luis había logrado algo que los tres pastores no esperaban. Había despertado la curiosidad genuina de las personas presentes. Varias manos se alzaron entre la audiencia, y el moderador del evento, un periodista local que inicialmente parecía favorable a los pastores, decidió permitir que la gente hiciera preguntas directas. Una mujer de mediana edad se puso de pie en las gradas. Padre, yo he estado diezmando durante 15 años en la iglesia del pastor Miguel, y mi situación económica cada vez está peor. Tengo 3 hijos, trabajo en 2 empleos, y a veces no tengo ni para la comida del fin de semana. Pero los pastores me dicen que si dejo de diezmar, las cosas van a empeorar. ¿Qué hago?
Los tres pastores intercambiaron miradas nerviosas. Esa era exactamente el tipo de pregunta que preferían que no se hiciera en público. Miguel activó rápidamente su micrófono. Hermana, tienes que entender que las bendiciones de Dios a veces se demoran. Tienes que seguir siendo fiel, seguir diezmando y confiar en que Dios tiene un plan para tu vida. Un plan que incluye que sus hijos pasen hambre mientras usted entrega dinero que necesita para alimentarlos. Intervino el padre Luis con voz firme. Hermana, permíteme leerte lo que dice 1 de Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El gimnasio quedó en silencio total. El versículo que acababa de citar era demoledor para la argumentación de los pastores. El padre Luis continuó. La Biblia es clara. Tu primera responsabilidad es proveer para tu familia. Si alguien te dice que Dios quiere que entregues dinero que necesitas para alimentar a tus hijos, esa persona no está hablando en nombre de Dios. Eduardo se levantó visiblemente molesto. Padre, usted está torciendo las escrituras. Está poniendo lo material por encima de lo espiritual. Al contrario, respondió el padre Luis con calma. Estoy poniendo la responsabilidad familiar donde Dios la puso, como prioridad absoluta. ¿Sabe qué dice Jesús en Marcos 7 sobre los que usan pretextos religiosos para evitar ayudar a sus padres necesitados? Los llama hipócritas. Otra persona se puso de pie. Esta vez un hombre joven. Pastor Reinaldo. En su iglesia nos enseñan que si no diezmamos, le estamos robando a Dios. Pero yo trabajo ganando salario mínimo, y con el diezmo no me alcanza ni para el transporte de toda la semana. ¿De verdad Dios considera que le estoy robando? Reinaldo se sintió acorralado. Durante años había usado exactamente esa frase para presionar a sus fieles, pero ahora, frente a una audiencia que hacía preguntas específicas, sonaba cruel e insensible. Hermano, Dios siempre provee para los que son fieles, respondió Reinaldo, repitiendo una fórmula que había usado miles de veces. ¿Siempre?, preguntó el padre Luis mirando directamente a Reinaldo. ¿Está usted dispuesto a garantizar eso? ¿Está dispuesto a decirle a este joven que si diezma fielmente durante un año, ¿su situación económica va a mejorar garantizadamente? Reinaldo vaciló. Sabía que no podía hacer esa promesa porque había visto demasiados casos donde no se cumplía. La fe no funciona con garantías, murmuró Reinaldo evitando el contacto visual. Exactamente, dijo el padre Luis. Pero entonces, ¿por qué venden el diezmo como si fuera una inversión garantizada? ¿Por qué prometen resultados específicos a cambio de dinero? Una mujer mayor se puso de pie desde las gradas inferiores. Yo quiero hacer una pregunta a los tres pastores. Mis nietos van a sus iglesias y todos me cuentan lo mismo, que si no diezman no pueden participar en ciertos ministerios, no pueden ser líderes, no pueden ni siquiera ser bautizados en algunas congregaciones. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Los tres pastores se miraron entre sí. Era otra pregunta incómoda que exponía prácticas que preferían mantener en privado. Miguel fue el primero en responder. Hermana, el liderazgo requiere compromiso, y el diezmo demuestra ese compromiso. ¿Compromiso con Dios o compromiso con sus organizaciones?, preguntó el padre Luis inmediatamente. Porque en ninguna parte del Nuevo Testamento se condiciona el bautismo, el liderazgo o la participación en la iglesia al pago de dinero. Eduardo intentó defenderse. No es pago, es obediencia a Dios. Hermano Eduardo, dijo el padre Luis, y su tono se volvió más serio. ¿Puede mostrarme un solo versículo del Nuevo Testamento donde Jesús, Pablo, Pedro o cualquier apóstol le haya dicho a alguien que tenía que pagar el 10% de sus ingresos para ser cristiano? Eduardo abrió su Biblia y comenzó a buscar, pero después de varios minutos incómodos no pudo encontrar ningún versículo. No lo va a encontrar, continuó el padre Luis, porque no existe. El sistema de diezmos del Antiguo Testamento era específico para sostener el templo y el sacerdocio levítico. Cuando Cristo murió y resucitó, ese sistema terminó. El Nuevo Testamento habla de ofrendas voluntarias, generosas, pero nunca obligatorias. Un hombre de unos 40 años se puso de pie. Padre, yo soy contador y trabajo con varias iglesias evangélicas de la ciudad. He visto los estados financieros y sé exactamente en qué se gasta el dinero de los diezmos. ¿Puedo compartir esos datos? Los tres pastores se pusieron visiblemente nerviosos. Reinaldo activó rápidamente su micrófono. Hermano, los asuntos financieros de la iglesia son privados. ¿Privados?, preguntó el padre Luis con sorpresa genuina. ¿El dinero que entregan los fieles es privado? ¿No tienen derecho a saber en qué se usa? Por supuesto que tienen derecho, respondió el contador, ignorando las señales desesperadas de los pastores.
Pastor Reinaldo, su iglesia recaudó el año pasado $4.200.000 en diezmos y ofertas. ¿Puede explicar por qué solo el 3% de esa cantidad se destinó a ayuda social? El gimnasio estalló en murmullos. Era la primera vez que alguien ponía números específicos sobre la mesa. Reinaldo tartamudeó. Los gastos administrativos, el mantenimiento del templo, los salarios del personal. Su salario personal el año pasado fue de $300.000, continuó el contador. Su casa, valuada en $1.200.000, fue comprada con fondos de la iglesia. Su automóvil de lujo, su membresía en el club de golf, todo pagado con dinero de los diezmos. Miguel intentó interrumpir. Hermano, los siervos de Dios merecen ser honrados. ¿Honrados?, preguntó una voz desde las gradas. Era la mujer que había hablado al principio sobre su situación económica. Usted vive en una mansión mientras yo no tengo para darles de comer a mis hijos, ¿y eso es honrar a Dios? El ambiente en el gimnasio cambió completamente. La indignación comenzó a extenderse entre la audiencia como una onda expansiva. Eduardo decidió hacer un último intento desesperado. Hermanos, no se dejen llevar por las emociones. Estamos hablando de obediencia a Dios, no de dinero. ¿No es de dinero?, preguntó el padre Luis, y por primera vez en toda la mañana su voz sonó con indignación contenida. Entonces, explíqueme algo, Pastor Eduardo. ¿Por qué en su iglesia hay diferentes niveles de membresía según la cantidad que la gente puede aportar? ¿Por qué los que dan más dinero tienen acceso a reuniones privadas con usted mientras los pobres solo pueden verlo desde lejos los domingos? Eduardo palideció. Era información que no esperaba que el padre conociera. ¿Cómo sabe usted eso?, murmuró Eduardo. Porque durante los últimos 2 años, docenas de personas han venido a buscarme después de salir de sus iglesias, respondió el padre Luis. Personas que fueron humilladas públicamente por no poder diezmar. Personas a las que se les negó ayuda en momentos de crisis porque no estaban al día con sus pagos. Personas que fueron tratadas como ciudadanos de segunda clase porque su situación económica no les permitía contribuir generosamente. El contador volvió a tomar la palabra. Pastor Miguel, su iglesia tiene un sistema computarizado que registra las contribuciones de cada miembro. Los que no han diezmado en los últimos 3 meses reciben visitas de presión en sus casas. ¿Es eso pastoral o es cobranza? Miguel se puso de pie molesto. Suficiente. No vamos a permitir que se difame el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Difamar?, preguntó el padre Luis poniéndose también de pie. Hermano Miguel, ¿está usted diciendo que es difamación mencionar hechos verificables? ¿Es difamación preguntar por qué sus ingresos personales han crecido 500% en los últimos 5 años, mientras las familias de su congregación se empobrece cada vez más? Una mujer joven se puso de pie y gritó desde las gradas. Mi hermana se endeudó para poder diezmar en la iglesia del pastor Eduardo. Pidió prestado dinero para entregar dinero. Y cuando no pudo pagar las deudas y dejó de ir a la iglesia, nadie de la congregación la volvió a buscar. Otras voces comenzaron a alzarse por todo el gimnasio. Historias similares, testimonios de manipulación, relatos de familias destruidas financieramente por la presión de diezmar más allá de sus posibilidades. Reinaldo intentó retomar el control. Hermanos, cálmense. Satanás está usando esto para dividir el pueblo de Dios. ¿Satanás?, preguntó el padre Luis, y su voz resonó por todo el gimnasio con una autoridad que nadie había escuchado hasta ese momento. Hermano Reinaldo, ¿está usted diciendo que Satanás está detrás de que las madres quieran alimentar a sus hijos en lugar de entregar dinero a la iglesia? ¿Está diciendo que Satanás está detrás de que la gente quiera transparencia en el manejo de los fondos que ellos mismos aportan? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pastores se dieron cuenta de que esa respuesta había sonado completamente fuera de lugar. El padre Luis continuó. Hermanos, durante siglos, líderes religiosos corruptos han usado el nombre de Dios para enriquecerse a costa de los pobres. Han torcido las escrituras, han manipulado las emociones, han aprovechado la desesperación de la gente, y cuando alguien los confronta, siempre usan la misma estrategia. Dicen que la crítica viene del diablo. Una anciana se puso de pie lentamente en las gradas superiores. Padre, yo tengo 82 años. He visto muchas cosas en mi vida. Mi pregunta es simple. Si estos pastores realmente creen que Dios los va a bendecir por ser fieles con el diezmo, ¿por qué no han usado sus propias riquezas para ayudar a los pobres de sus congregaciones? Si Dios los ha bendecido tanto, ¿dónde está la generosidad? Era una pregunta que cortaba como una espada. Los 3 pastores se quedaron sin respuesta. El padre Luis asintió con respeto hacia la anciana. Señora, usted ha tocado el corazón del problema. Jesús dijo,
De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero lo que hemos visto aquí esta mañana es exactamente lo contrario. Paguen para recibir y paguen más para recibir más. El contador volvió a intervenir. Padre, tengo los registros de donaciones de estos 3 pastores a obras de caridad. ¿Quiere que comparta las cifras? Los pastores se miraron entre sí con pánico. Sabían exactamente qué mostraban esos registros. No será necesario, dijo el padre Luis con tristeza. Creo que todos ya entendimos el punto. Pero Eduardo, desesperado, intentó un último ataque. Padre, usted critica nuestros ministerios. ¿Pero qué hace la Iglesia Católica con todo el dinero que recibe? ¿No tienen el Vaticano lleno de riquezas? El padre Luis sonrió con tranquilidad. Hermano Eduardo, es una pregunta válida. Sí, la Iglesia Católica tiene patrimonio artístico y cultural acumulado durante 2000 años. Pero hay una diferencia fundamental. La Iglesia Católica nunca le dice a una madre pobre que Dios la va a maldecir si no entrega el 10% de sus ingresos. La Iglesia Católica no condiciona los sacramentos al pago de dinero. La Iglesia Católica no promete prosperidad material a cambio de contribuciones. Miguel intentó interrumpir. Pero ustedes venden misas. Cobran por los sacramentos. ¿Vendan? Preguntó el padre Luis con sorpresa genuina. Hermano Miguel, muéstreme una sola parroquia católica donde se vendan los sacramentos. En cualquier iglesia católica del mundo, cualquier persona puede ser bautizada, confirmada, casada y recibir la comunión completamente gratis. Las donaciones son voluntarias, nunca obligatorias. Una joven se puso de pie. Es cierto. Yo me casé en la iglesia católica el año pasado, y cuando no pude pagar nada porque estaba desempleada, el padre me dijo que no había problema, que el sacramento era gratuito. Reinaldo se estaba quedando sin argumentos. Pero el Papa vive en un palacio. El Papa vive en un apartamento de 2 habitaciones en una casa de huéspedes del Vaticano, respondió el padre Luis. Pueden verificarlo. El Papa Francisco vende los regalos caros que recibe para donar el dinero a los pobres. Camina entre la gente, come con los homeless y su primera preocupación son los más necesitados. Eduardo hizo un último intento desesperado. ¿Y qué pasa con todos los escándalos de la Iglesia Católica? Tienes razón, respondió el padre Luis sin defensas. La Iglesia Católica ha tenido escándalos terribles, y yo no los justifico ni los defiendo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando la Iglesia Católica comete errores, no culpa a las víctimas diciéndoles que no tuvieron suficiente fe. No les dice que el problema es que no donaron suficiente dinero. El gimnasio estaba ahora completamente del lado del padre Luis. Los murmullos de aprobación se escuchaban por todas partes, y los 3 pastores se veían completamente derrotados. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de suceder. El moderador del evento recibió una llamada en su teléfono, y la expresión de su rostro cambió completamente. Se acercó al micrófono central y anunció: Señores, acabamos de recibir información que cambia completamente esta discusión. El silencio en el gimnasio se volvió ensordecedor, mientras el moderador sostenía su teléfono con manos temblorosas. Las 3000 personas presentes parecían haber dejado de respirar al mismo tiempo, esperando escuchar qué información había llegado que pudiera cambiar el curso de un debate que ya había expuesto demasiadas verdades incómodas. Señores, comenzó el moderador, aclarándose la garganta. Acabamos de recibir una llamada de varios líderes evangélicos de otras denominaciones de la ciudad. Están pidiendo unirse al debate porque consideran que lo que se está discutiendo aquí afecta la credibilidad de todo el cristianismo evangélico en Venezuela. Los 3 pastores intercambiaron miradas nerviosas. La llegada de más líderes religiosos podía significar más apoyo, pero también más escrutinio. El pastor Reinaldo se aclaró la garganta. Perfecto, que vengan. Estamos seguros de que van a apoyar la doctrina bíblica del diezmo. Pero el padre Luis sonrió con tranquilidad. Hermanos, me alegra que lleguen más voces. La verdad no teme la luz. En los siguientes minutos, 5 pastores evangélicos de diferentes denominaciones entraron al gimnasio. Entre ellos estaba el pastor Carlos Hernández, un hombre de 60 años reconocido por su seriedad teológica y su reputación intachable en la comunidad cristiana de Caracas. El pastor Carlos tomó el micrófono y se dirigió a sus colegas. Hermanos Reinaldo, Miguel y Eduardo, con todo respeto, he estado escuchando el debate desde afuera, y debo decir que estoy profundamente preocupado por algunas de las posturas que han defendido esta mañana. Reinaldo se sorprendió. Carlos, ¿tú también vas a ir contra la doctrina del diezmo? No es ir contra una doctrina, respondió Carlos con firmeza. Es ir contra la manipulación de la doctrina. Hermano Reinaldo, llevas 20 años en el ministerio. Sabes perfectamente que el contexto del diezmo en el Antiguo Testamento es completamente diferente al que ustedes están presentando.
Miguel intentó defenderse. Carlos, el principio sigue siendo válido. Dios no cambia. Tienes razón, Dios no cambia, respondió Carlos. Pero el sistema ceremonial del Antiguo Testamento sí cambió con Cristo. ¿O vas a decirme que también debemos seguir sacrificando animales porque eso también está en el Antiguo Testamento? El padre Luis asintió con aprobación. Pastor Carlos, esa es exactamente la distinción que es necesario hacer. Hay principios eternos de Dios, como la generosidad, la justicia, el amor al prójimo. Pero los métodos específicos del Antiguo Pacto fueron cumplidos en Cristo. Otro de los pastores recién llegados, el pastor Antonio Silva, tomó la palabra. Padre Luis, aunque somos de denominaciones diferentes, debo reconocer que su explicación sobre el contexto histórico del diezmo es correcta. En mi seminario estudiamos exactamente eso. El diezmo veterotestamentario tenía propósitos específicos para el sostenimiento del templo y el sacerdocio levítico. Eduardo se puso nervioso. Antonio, ¿estás diciendo que los cristianos no deben ser generosos con la obra de Dios? Por supuesto que deben ser generosos, respondió Antonio. Pero hay una diferencia enorme entre enseñar generosidad bíblica y establecer un impuesto religioso obligatorio con amenazas de maldición. Una mujer de mediana edad se puso de pie en las gradas. Pastor Antonio, ¿puede explicarnos cuál es la diferencia? Antonio se dirigió hacia la audiencia. Con mucho gusto, hermana. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña sobre las ofrendas en 2 de Corintios capítulo 9. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El padre Luis complementó. Exactamente, como propuso en su corazón, no como le impuso el pastor, no por necesidad, es decir, no porque se sienta obligado o amenazado. El pastor Carlos continuó la explicación. Y fíjense en algo muy importante. Pablo dice, no con tristeza. ¿Cómo puede alguien dar con alegría si le están diciendo que Dios lo va a maldecir si no entrega exactamente el 10%? Un joven se puso de pie. Pastores, entonces, ¿cuánto debemos dar según el Nuevo Testamento? Fue el pastor Antonio quien respondió, hermano, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿cómo debo dar según el Nuevo Testamento? Y la respuesta es, con generosidad según tus posibilidades, con alegría, voluntariamente, y principalmente para ayudar a los necesitados. Miguel intentó contraatacar. Pero los pastores y la iglesia también necesitan sostenimiento. Por supuesto, respondió el pastor Carlos. En 1 de Timoteo 5, versículo 18, Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Pero hay una diferencia entre sostener dignamente a los ministros y enriquecerlos exageradamente. El padre Luis aprovechó la oportunidad. Pastor Carlos, usted toca un punto crucial. ¿Puede explicar qué dice el Nuevo Testamento sobre el estilo de vida que deben tener los líderes cristianos? Carlos abrió su Biblia. Con gusto, padre. En 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3, el apóstol Pedro les dice a los líderes, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La frase «no por ganancia deshonesta» resonó por todo el gimnasio como un martillo. Eduardo se sintió directamente atacado. Eso no significa que los pastores deban vivir en la pobreza. Tienes razón, respondió Carlos, pero tampoco significa que deban vivir en lujo excesivo mientras sus congregaciones luchan financieramente. El pastor Antonio agregó. En 1 de Timoteo 3, versículo 3, cuando Pablo describe las cualidades de un obispo, dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. En griego, la palabra es aishrokerdes, que literalmente significa alguien que busca ganancias vergonzosas. Un hombre mayor se puso de pie. Pastor, ¿puede explicar qué serían ganancias vergonzosas en el contexto de una iglesia? Antonio miró directamente a los 3 pastores originales antes de responder. Ganancias vergonzosas serían, por ejemplo, prometer bendiciones materiales específicas a cambio de dinero. Serían manipular la desesperación de la gente para obtener contribuciones mayores. Serían usar el miedo a las maldiciones divinas para presionar económicamente a los fieles. Miguel se puso de pie molesto. Ustedes están juzgando nuestros ministerios sin conocer los detalles. Miguel, respondió el pastor Carlos con tristeza. Yo conozco muy bien tu ministerio. Fuimos compañeros de seminario hace 20 años. ¿Recuerdas qué nos enseñaron sobre la simplicidad cristiana? Miguel bajó la mirada claramente incómodo con la pregunta. Carlos continuó.
Nos enseñaron que un pastor debe poder mirar a los ojos a cualquier miembro de su congregación sin sentir vergüenza por su estilo de vida, que debe ser un ejemplo de contentamiento y sobriedad. El padre Luis intervino: Pastor Carlos, esa es exactamente la diferencia entre el cristianismo auténtico y lo que podríamos llamar cristianismo comercializado. El cristianismo auténtico produce contentamiento, gratitud, sobriedad. El cristianismo comercializado produce ambición, competencia, ostentación. Una mujer joven se puso de pie. Padre Luis, ¿puede explicar más sobre esa diferencia? Por supuesto, hermana. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo que es difícil, dijo que es imposible. Cuando alguien sirve a las riquezas, inevitablemente va a usar a Dios como medio para conseguirlas. El pastor Antonio complementó. Y eso es exactamente lo que vemos en la teología de la prosperidad. Dios convertido en un medio para obtener riquezas, en lugar de las riquezas siendo un medio para servir a Dios. Reinaldo intentó defenderse. Pero Dios sí quiere bendecir a su pueblo. Hay muchas promesas de prosperidad en la Biblia. Por supuesto que las hay, respondió el padre Luis. Pero hermano Reinaldo, necesita entender que la prosperidad bíblica no es principalmente material. Es integral, espiritual, emocional, relacional y sí, también material cuando es la voluntad de Dios. El pastor Carlos agregó. Y sobre todo, Reinaldo, la prosperidad bíblica nunca se obtiene a costa del empobrecimiento de otros. Nunca se obtiene manipulando la fe de los vulnerables. Un anciano se puso de pie desde las gradas superiores. Pastores, yo tengo una pregunta simple. Si el diezmo del 10% es tan importante para Dios, ¿por qué Jesús nunca lo mencionó en sus enseñanzas? Los 3 pastores originales se quedaron sin respuesta. Era una pregunta devastadoramente simple. El padre Luis aprovechó el silencio. Excelente pregunta, hermano. Jesús habló muchísimo sobre el dinero y las posesiones, pero nunca, ni una sola vez, les dijo a sus seguidores que diezmaran. El pastor Antonio continuó. Al contrario, cuando Jesús habló sobre la generosidad, siempre fue en términos mucho más radicales que el 10%. Le dijo al joven rico que vendiera todo y lo diera a los pobres. Les dijo a sus discípulos que no acumularan tesoros en la tierra. Eduardo intentó una última defensa, pero Jesús habló positivamente del diezmo cuando criticó a los fariseos. ¿Puede citarme ese pasaje específicamente?, preguntó el padre Luis. Eduardo buscó en su Biblia y leyó. En Mateo 23, versículo 23, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Perfecto, dijo el padre Luis. Ahora analicemos ese versículo en contexto. ¿A quién le está hablando Jesús? A los fariseos, respondió Eduardo. Exactamente, a los fariseos, que vivían bajo la ley del Antiguo Testamento. Jesús no había muerto ni resucitado todavía. El nuevo pacto no había sido establecido. Los fariseos estaban obligados a diezmar según la ley mosaica. El pastor Carlos continuó la explicación. Pero fíjense en lo que realmente critica Jesús, que se preocupan por los detalles legales del diezmo, mientras ignoran lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Una mujer se puso de pie. Entonces, ¿qué es más importante que el diezmo según Jesús? La justicia, respondió el padre Luis inmediatamente. ¿Hay justicia en pedirle el 10% a una madre que no tiene suficiente para alimentar a sus hijos? El pastor Antonio agregó. La misericordia. ¿Hay misericordia en amenazar con maldiciones a quienes no pueden contribuir económicamente? El pastor Carlos concluyó. ¿Y la fe? ¿Hay fe genuina en un sistema que promete bendiciones materiales garantizadas a cambio de pagos específicos? Miguel se veía cada vez más incómodo. Ustedes están complicando algo que es simple. Al contrario, Miguel, respondió Carlos. Ustedes han complicado algo que es simple. La generosidad cristiana es simple. Dar voluntariamente, con alegría, según las posibilidades de cada uno, y principalmente para ayudar a los necesitados. Un joven pastor que había llegado con el grupo se dirigió al micrófono. Hermanos, permítanme compartir algo. Yo pastoreo una iglesia de 500 personas en una zona muy humilde de Caracas. Nunca he enseñado el diezmo obligatorio. Nunca he prometido prosperidad material. Nunca he amenazado con maldiciones. Y sin embargo, mi congregación es generosa, unida y está creciendo constantemente. Reinaldo lo miró con escepticismo. ¿Y cómo sostienes tu ministerio?
Trabajo 4 días a la semana como maestro de escuela, respondió el joven pastor con sencillez. Los otros 3 días los dedico completamente al ministerio. Mi iglesia cubre mis gastos básicos, pero yo cubro mi sostenimiento con mi trabajo secular. La audiencia aplaudió espontáneamente. Era la primera vez en toda la mañana que escuchaban a un pastor hablar de trabajar para sostenerse en lugar de vivir exclusivamente de las contribuciones de su congregación. El padre Luis sonrió con admiración. Pastor, usted está siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, quien en Hechos 20, versículo 34 dice: Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El joven pastor continuó. Y déjenme decirles algo. Cuando un pastor trabaja para sostenerse, nunca va a manipular a su congregación para obtener dinero, porque no depende económicamente de ellos. Eduardo se sintió atacado. ¿Estás diciendo que los pastores no deberíamos vivir del ministerio? No estoy diciendo eso, respondió el joven pastor. Estoy diciendo que es peligroso que un pastor dependa económicamente de mantener a su congregación ignorante y manipulada. El pastor Carlos intervino. Eduardo, el problema no es vivir del ministerio. El problema es cuando el ministerio se convierte en un negocio personal en lugar de un servicio a Dios y al prójimo. Una señora mayor se puso de pie. Pastores, yo tengo una pregunta práctica. Si una iglesia no exige diezmos, ¿cómo puede crecer, construir templos, hacer obras sociales? El pastor Antonio respondió. Hermana, esa es una excelente pregunta. La respuesta es, con generosidad genuina motivada por amor. No por obligación o miedo. Cuando las personas dan porque quieren, no porque tienen que hacerlo, suelen dar más generosamente. El joven pastor agregó, en mi iglesia, por ejemplo, tenemos un fondo para ayuda social que se mantiene exclusivamente con ofrendas voluntarias. Nunca hemos pedido dinero para eso, pero siempre tenemos recursos para ayudar a las familias necesitadas. Miguel se veía cada vez más confundido. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuánto debe dar cada persona? Esa no es nuestra responsabilidad, respondió el pastor Carlos firmemente. Nuestra responsabilidad es enseñar principios bíblicos de generosidad y dejar que el Espíritu Santo dirija el corazón de cada persona. El padre Luis amplió la explicación. Hermano Miguel, cuando usted establece que todo el mundo debe dar exactamente el 10%, está usurpando el papel del Espíritu Santo. Está imponiendo una regla humana donde Dios quiere libertad espiritual. Un hombre de mediana edad se puso de pie. Padre, ¿puede explicar qué dice exactamente el Nuevo Testamento sobre cuánto debemos dar? El Nuevo Testamento es muy claro, respondió el padre Luis. En 2 de Corintios 8, versículo 12, Pablo dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El pastor Antonio explicó, eso significa que Dios evalúa nuestras ofrendas no por la cantidad absoluta, sino por la proporción de lo que tenemos y por la disposición del corazón. Exactamente, continuó el padre Luis. Para una viuda pobre, 2 moneditas pueden valer más delante de Dios que los millones de un rico. Jesús mismo lo enseñó. Eduardo hizo un último intento, pero sin un estándar fijo como el diezmo, la gente va a dar muy poco. Eduardo, respondió el pastor Carlos con paciencia, esa actitud revela exactamente el problema. Estás asumiendo que la gente es naturalmente tacaña y que necesita ser forzada a dar. Pero cuando las personas experimentan el amor genuino de Dios, cuando ven liderazgo íntegro, cuando sienten que sus contribuciones realmente ayudan a otros, dan generosamente por convicción propia. El joven pastor agregó, en mi experiencia, las personas que han sido liberadas de la presión del diezmo obligatorio terminan siendo mucho más generosas que antes. Una mujer se puso de pie con lágrimas en los ojos. Es cierto. Yo vengo de una iglesia donde me presionaban constantemente por el diezmo, me hacían sentir culpable, me amenazaban con maldiciones. Ahora estoy en una iglesia donde enseñan generosidad bíblica sin presión, y por primera vez en mi vida disfruto dar para la obra de Dios. El gimnasio estalló en aplausos. Era claro que muchas personas se identificaban con esa experiencia. Reinaldo, Miguel y Eduardo se veían completamente derrotados. No solo el padre Luis los había confrontado con argumentos bíblicos sólidos, sino que sus propios colegas evangélicos habían confirmado que sus prácticas no tenían fundamento escritural. El moderador del evento se acercó al micrófono. Señores, tenemos tiempo para algunas preguntas finales antes de concluir. Pero lo que ninguno de los presentes esperaba era que la pregunta final vendría de una fuente completamente inesperada, y revelaría el secreto más profundo de por qué los 3 pastores habían estado tan desesperados por desacreditar al padre Luis Toro.
Un hombre que había permanecido en silencio durante todo el debate se puso de pie desde las gradas posteriores. Tengo una pregunta para los pastores Reinaldo, Miguel y Eduardo. Una pregunta que va al corazón de todo este debate. El hombre que se puso de pie desde las gradas posteriores era completamente desconocido para la mayoría de los presentes. Alto, de unos 50 años, vestido con sencillez, había permanecido en absoluto silencio durante todo el debate. Su voz resonó por el gimnasio con una autoridad que inmediatamente captó la atención de todos. «Mi nombre es Andrés Morales», comenzó el hombre. «Soy periodista de investigación, y durante los últimos 6 meses he estado documentando algo que va mucho más allá de lo que se ha discutido aquí esta mañana». Los pastores Reinaldo, Miguel y Eduardo intercambiaron miradas de pánico absoluto. Conocían exactamente quién era Andrés Morales y sabían por qué estaba allí. «Padre Luis», continuó Andrés, «usted ha estado recibiendo amenazas anónimas durante las últimas semanas, ¿verdad?» El padre Luis asintió con calma. «Sí, es cierto. Llamadas telefónicas, mensajes, emails intimidatorios. Pero eso no me ha detenido de predicar la verdad». «¿Y sabía usted que esas amenazas venían específicamente de estos 3 pastores?», preguntó Andrés, señalando directamente a Reinaldo, Miguel y Eduardo. El gimnasio estalló en murmullos de shock. El padre Luis se veía sorprendido por la revelación. Andrés sacó una grabadora digital de su bolsillo. «Tengo aquí grabaciones de conversaciones telefónicas donde estos 3 hombres planificaron no solo este debate como una trampa, sino también una campaña de desprestigio sistemática contra el padre Luis». Reinaldo se puso de pie desesperado. «Eso es ilegal. No puede grabar conversaciones privadas. En Venezuela, cuando hay evidencia de conspiración para dañar la reputación de una persona, las grabaciones son perfectamente legales», respondió Andrés con firmeza. «¿Quieren que reproduzca la conversación del martes pasado donde planificaron contratar personas para interrumpir violentamente este evento?» Eduardo palideció completamente. «No sé de qué está hablando». «¿No?», preguntó Andrés con sarcasmo. «Entonces permítame refrescarle la memoria». Activó la grabadora y la voz de Eduardo se escuchó claramente por todo el gimnasio. «Necesitamos que este maldito cura aprenda a quedarse callado. Si no podemos vencerlo con argumentos, vamos a tener que asustarlo para que deje de meter sus narices en nuestros asuntos». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de las 3,000 personas presentes. Andrés continuó reproduciendo la grabación. Ahora se escuchó la voz de Miguel. «Yo conozco gente que puede hacer que tenga un accidente. Nada grave, solo algo que le enseñe que debe respetar a los ungidos de Dios». La audiencia comenzó a murmurar con indignación creciente. Las palabras que acababan de escuchar eran imposibles de negar o justificar, pero la grabación continuó. La voz de Reinaldo se escuchó diciendo: «No, hermanos, violencia física no. Eso nos puede traer problemas legales. Mejor vamos a destruir su reputación. Vamos a inventar escándalos, vamos a sembrar dudas sobre su carácter moral, vamos a hacer que la gente deje de confiar en él». El padre Luis escuchaba con tristeza pero sin sorpresa. Durante semanas había sentido que algo más allá de la simple diferencia teológica estaba detrás de los ataques que había recibido. Andrés detuvo la grabadora. «Tengo más de 4 horas de conversaciones similares. Conversaciones donde estos hombres planifican campañas de difamación, donde discuten cómo intimidar a las personas que han dejado sus iglesias para seguir las enseñanzas del padre Luis, donde coordinan estrategias para presionar económicamente a familias enteras». Una mujer se puso de pie con lágrimas de indignación. «Esto es diabólico. Estos hombres están usando el nombre de Dios para hacer el trabajo del diablo». Miguel intentó defenderse. «Hermana, usted no entiende. Este sacerdote está destruyendo la fe de miles de personas». «¿Destruyendo la fe?», preguntó el pastor Carlos, uno de los evangélicos que había llegado a apoyar al padre Luis. «Miguel, ¿llamar a la honestidad es destruir la fe? ¿Enseñar generosidad bíblica en lugar de extorsión religiosa es destruir la fe?». Andrés volvió a activar la grabadora. Esta vez se escuchó una conversación donde Eduardo decía: «El problema de este maldito cura es que sabe demasiado de la Biblia. La gente le cree porque puede respaldar todo lo que dice con versículos específicos». La voz de Reinaldo respondía: «Exactamente. Por eso no podemos debatir con él cara a cara. Nos va a destruir. Tenemos que atacarlo por otros lados». Miguel agregaba en la grabación: «Yo propongo que inventemos que tiene una relación romántica secreta, o que maneja dinero sucio, algo que haga que la gente deje de respetarlo». El gimnasio había pasado del silencio a un murmullo creciente de indignación.
Las personas no podían creer lo que estaban escuchando. El padre Luis se acercó al micrófono central. Hermanos, esto es exactamente lo que pasa cuando alguien pone el dinero por encima de la verdad. Cuando alguien convierte el ministerio en un negocio personal, está dispuesto así a hacer cualquier cosa para proteger ese negocio, incluyendo atacar a otros siervos de Dios. Andrés continuó. Pero hay más. Estos hombres no solo conspiraron contra el padre Luis, también han estado coordinando entre ellos para mantener un monopolio del mensaje de prosperidad en Caracas. Reprodujo otra grabación donde se escuchaba a Reinaldo diciendo: tenemos que asegurarnos de que ningún pastor independiente venga a esta ciudad enseñando generosidad bíblica. Si dejamos que esas ideas se extiendan, vamos a perder millones. Eduardo agregaba: exacto. Necesitamos mantener unificado el mensaje. Diezmo obligatorio, prosperidad garantizada y amenazas de maldición para los que no cooperen. Una anciana se puso de pie temblando de indignación. Muchachos, ustedes han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Exactamente lo que Jesús condenó en el templo. Miguel se puso de pie gritando: ¡suficiente! No vamos a seguir soportando este linchamiento. ¿Linchamiento?, preguntó el padre Luis con voz firme. Hermano Miguel, linchamiento es lo que ustedes han estado haciendo contra las familias pobres durante años. Linchamiento es amenazar con maldiciones divinas a quien no puede pagar. Linchamiento es robarle el dinero de la comida a los niños. Andrés sacó una carpeta llena de documentos. Tengo aquí testimonios escritos y firmados de más de 200 familias que han sido víctimas de los abusos de estos 3 hombres. Testimonios de madres que vendieron sus únicas joyas para pagar diezmos. Testimonios de padres que se endeudaron para cumplir con las demandas financieras de sus pastores. Un hombre joven se puso de pie. Mi padre murió del corazón por el estrés de no poder pagar el diezmo que el pastor Miguel le exigía. Le decía que Dios lo iba a matar si no pagaba. Eduardo gritó desesperado: eso es mentira. Nosotros nunca amenazamos a nadie. Andrés volvió a activar la grabadora. Se escuchó claramente la voz de Eduardo diciendo: si la gente no paga el diezmo completo, hay que ponerlos como ejemplo delante de toda la congregación. Hay que hacerlos sentir tan avergonzados que no tengan más opción que conseguir el dinero como sea. La voz de Miguel respondía: sí, y hay que recordarles constantemente que Dios castiga a los ladrones, que sus hijos se pueden enfermar, que pueden perder el trabajo, que pueden tener accidentes. Reinaldo agregaba: lo importante es mantenerlos con miedo. El miedo es lo que los hace pagar. El gimnasio estalló en gritos de indignación. Las personas se pusieron de pie, algunas llorando, otras gritando, todas completamente horrorizadas por lo que acababan de escuchar. El pastor Carlos tomó el micrófono con lágrimas en los ojos. Hermanos Reinaldo, Miguel y Eduardo, como pastor evangélico, como alguien que ha dedicado su vida a predicar el evangelio, les digo que lo que acaban de escuchar me da más vergüenza que cualquier escándalo que haya vivido la iglesia cristiana. El pastor Antonio se unió. Ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo. Han usado el nombre sagrado de Dios para aterrorizar a los pobres y robarles su sustento. El joven pastor que había hablado antes se acercó al micrófono. ¿Saben qué es lo más trágico de todo esto? Que van a hacer que miles de personas pierdan la fe en Dios por culpa de su avaricia. Andrés levantó otro documento. Tengo aquí las declaraciones de impuestos de estos 3 hombres. Sus ingresos personales han crecido de manera exponencial en los últimos 5 años, mientras las estadísticas oficiales muestran que la pobreza en Venezuela ha aumentado dramáticamente en el mismo periodo. Una mujer se puso de pie llorando. Yo vendí mi máquina de coser, que era mi única fuente de ingresos, para darle el diezmo al pastor Reinaldo. Me dijo que Dios me iba a dar un trabajo mejor. Han pasado 2 años y estoy peor que antes. Reinaldo intentó justificarse. Hermana, a veces las bendiciones de Dios se demoran. ¡No!, gritó la mujer con una fuerza que sorprendió a todos. No me venga con esas mentiras. Usted me robó mi futuro y el futuro de mis hijos. El padre Luis se acercó a la mujer con compasión. Hermana, permítame decirle algo que estos hombres nunca le van a decir. Usted no le debe nada a Dios. Dios no la va a castigar por no poder pagar. Al contrario, Dios está furioso con los que han abusado de su pobreza. Se dirigió entonces a los 3 pastores. Hermanos, ¿saben qué dice Jesús en Mateo 18, versículo 6? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eduardo se puso de pie temblando. Usted no puede amenazarnos con juicio divino. Yo no los estoy amenazando, respondió el padre Luis con voz solemne.
Estoy citando las palabras exactas de Jesucristo sobre lo que les pasa a los que hacen tropezar a los pequeños. Andrés reprodujo una última grabación. Esta vez se escuchó a Reinaldo diciendo: «Lo que más me molesta de este maldito cura es que está enseñando a la gente a leer la Biblia por sí misma. Si la gente aprende a estudiar las Escrituras independientemente, van a descubrir todas nuestras mentiras». Miguel respondía: «Exacto. Nosotros necesitamos que la gente permanezca ignorante bíblicamente. Así podemos hacer que crean cualquier cosa que les digamos». Eduardo agregaba: «Por eso es tan peligroso. Está educando a las masas. Está haciendo que piensen por sí mismas». El silencio que siguió fue devastador. Esas palabras revelaban la mentalidad más oscura y manipuladora imaginable. Una joven se puso de pie con lágrimas de indignación. «Ustedes no son pastores, son lobos vestidos de ovejas. Exactamente lo que Jesús dijo que vendría». El pastor Carlos se dirigió directamente a sus antiguos colegas. «Reinaldo, Miguel, Eduardo, durante años ustedes han predicado sobre la importancia del arrepentimiento. Han exigido que otros reconozcan sus pecados y cambien de vida. Ahora es su turno». Miguel se desplomó en su silla completamente quebrado. «No sé cómo llegamos a esto. Al principio realmente queríamos servir a Dios. Llegaron a esto», respondió el padre Luis con tristeza, «porque confundieron las bendiciones de Dios con la aprobación de Dios, porque pensaron que el éxito material era sinónimo de éxito espiritual». Reinaldo comenzó a llorar. «Padre, ¿cree usted que todavía hay perdón para nosotros?». «Por supuesto que lo hay», respondió el padre Luis inmediatamente. «Pero el perdón requiere arrepentimiento genuino. No basta con sentirse mal porque fueron descubiertos. Tienen que reconocer el daño específico que han causado a cada familia». Eduardo se puso de pie lentamente. «¿Qué tendríamos que hacer para arrepentirnos genuinamente?». «Primero», respondió el padre Luis, «confesar públicamente, sin excusas, sin justificaciones, todo lo que han hecho. Segundo», agregó el pastor Carlos, «devolver hasta el último centavo que puedan rastrear de lo que obtuvieron fraudulentamente. Tercero», continuó el pastor Antonio, «renunciar públicamente a todos sus cargos ministeriales y someterse a un proceso de restauración bajo la supervisión de pastores íntegros». Andrés cerró su carpeta. «Y cuarto, cooperar completamente con las autoridades para asegurar que ningún otro líder religioso pueda repetir estos abusos». El gimnasio estaba completamente silencioso. Las 3,000 personas presentes esperaban ver qué iban a decidir los 3 hombres que durante años habían controlado sus vidas espirituales y financieras. Miguel fue el primero en hablar. Yo acepto todo lo que han dicho. He dañado a cientos de familias. He usado el nombre de Dios para enriquecerme personalmente. He mentido, he manipulado, he robado». Comenzó a llorar abiertamente. «Carmen Mendoza, si me está escuchando, le pido perdón. María González, le pido perdón. Pedro Ramírez, le pido perdón». Comenzó a mencionar nombres específicos de personas que había dañado y con cada nombre su voz se quebraba más. Eduardo se unió. «Yo también he sido un ladrón. He usado el miedo para controlar a la gente. He prometido milagros que sabía que no podía cumplir. He vivido en lujo mientras mis hermanos pasaban necesidad». Reinaldo tardó más en quebrantarse, pero finalmente se desplomó. «Durante 20 años he sido un lobo vestido de oveja. He destrozado familias. He blasfemado contra Dios usando su nombre para mis propósitos egoístas». El padre Luis se acercó a los 3 hombres. «Hermanos, este es el primer paso del verdadero arrepentimiento. Ahora viene la parte más difícil. Las acciones que demuestren que su confesión es genuina». Una mujer se puso de pie desde las gradas. «Padre Luis, ¿qué pasa con todas las personas que hemos sido víctimas de estos abusos? ¿Cómo sanamos del daño que nos han hecho?». «Hermana», respondió el padre Luis con compasión, «el primer paso para sanar es entender que lo que les hicieron no viene de Dios. Dios nunca ha estado del lado de los abusadores. Al contrario, Dios está del lado de las víctimas». Se dirigió a toda la audiencia. «Hermanos, quiero que entiendan algo muy claro. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, nunca les va a pedir que entreguen dinero que necesitan para alimentar a sus familias. Nunca los va a amenazar con maldiciones por ser pobres. Nunca va a condicionar su amor a sus contribuciones económicas». El pastor Carlos tomó el micrófono. «Y quiero que sepan que no todos los pastores evangélicos somos así. Hay miles de siervos de Dios honestos, íntegros, que predican el evangelio sin manipulación financiera». El pastor Antonio agregó: «Su fe en Dios no tiene que morir por culpa de estos hombres. Su confianza en Cristo no tiene que ser destruida por los abusos que han sufrido». Una anciana se puso de pie. «Padre Luis,
¿Puede enseñarnos cómo distinguir entre un verdadero siervo de Dios y un charlatán? Por supuesto, hermana. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Un verdadero siervo de Dios produce frutos de humildad, servicio, generosidad hacia los pobres. Un charlatán produce frutos de arrogancia, enriquecimiento personal y explotación de los vulnerables. El joven pastor evangélico se acercó. Y un verdadero siervo de Dios siempre va a dirigir a las personas hacia Cristo, no hacia sí mismo. Nunca va a crear dependencia emocional o financiera hacia su persona. Andrés guardó su grabadora y se dirigió a la audiencia. Hermanos, durante 6 meses he estado investigando estos abusos. He visto el daño devastador que pueden causar los líderes religiosos corruptos, pero también he visto la capacidad increíble de las personas para sanar cuando encuentran la verdad. Se dirigió específicamente al padre Luis. Padre, quiero agradecerle públicamente por su valentía. Usted sabía que enfrentar a estos hombres le iba a traer amenazas, persecución, intentos de destruir su reputación. Pero lo hizo de todas formas porque la verdad era más importante que su comodidad personal. El padre Luis negó con la cabeza. Hermano Andrés, yo no he hecho nada heroico. Simplemente he hecho lo que cualquier cristiano debería hacer. Defender a los pobres y exponer la injusticia. Una joven se puso de pie. Padre, después de todo lo que hemos visto aquí, ¿cómo podemos protegernos para que esto no vuelva a pasar? Excelente pregunta, hermana. Primero, estudien la Biblia por ustedes mismos. No dependan completamente de lo que les diga cualquier predicador, incluyéndome a mí. Continuó. Segundo, desconfíen de cualquiera que les prometa beneficios materiales específicos a cambio de dinero. Esa es la señal más clara de que algo está mal. Tercero, agregó el pastor Carlos, busquen líderes que vivan de manera simple, que sean transparentes con sus finanzas, que se preocupen genuinamente por los pobres. El pastor Antonio concluyó. Y cuarto, recuerden siempre que el evangelio verdadero es gratuito. La salvación es gratuita. El amor de Dios es gratuito. Las bendiciones espirituales son gratuitas. El moderador del evento se acercó al micrófono. Señores, han sido más de 3 horas de revelaciones impactantes. ¿Hay algún comentario final? El padre Luis tomó el micrófono una última vez. Hermanos, durante estos años de ministerio he aprendido algo fundamental. La verdad siempre prevalece. Pueden intentar ocultarla, tergiversarla, atacar a quienes la defienden, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Miró directamente a la audiencia. Ustedes han sido víctimas de un engaño terrible, pero no han sido víctimas para siempre. Hoy comienza su libertad. Libertad del miedo, libertad de la manipulación, libertad de la extorsión religiosa. Se dirigió por última vez a los 3 pastores. Hermanos Reinaldo, Miguel y Eduardo, ustedes también pueden ser libres, libres de la codicia, libres de la necesidad de controlar a otros, libres de la carga de mantener mentiras. Pero esa libertad requiere humildad genuina y acciones concretas de reparación. Miguel se puso de pie. Padre Luis, acepto lo que usted dice. Voy a renunciar a mi iglesia inmediatamente. Voy a vender todas mis propiedades de lujo y distribuir el dinero entre las familias que he dañado. Eduardo asintió. Yo también. Y voy a dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que he causado. Reinaldo tardó más, pero finalmente se puso de pie. Que Dios me perdone y que estas familias me perdonen. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para corregir mis errores. El gimnasio estalló en un aplauso que duró varios minutos. No era un aplauso de celebración, sino de alivio, de liberación, de esperanza renovada. Cuando finalmente se hizo silencio, una niña de unos 10 años se puso de pie desde las gradas inferiores. Padre Luis, ¿ahora mi mamá ya no va a llorar porque no tenemos dinero para el diezmo? El padre Luis sonrió con lágrimas en los ojos. No, mi niña. Tu mamá nunca más va a tener que llorar por eso. Y si alguien alguna vez te dice que Dios necesita tu dinero para amarte, esa persona te está mintiendo. La niña sonrió y se sentó. Era la imagen perfecta de la inocencia liberada de la manipulación. Las cámaras dejaron de grabar a las 12:30 del mediodía. Lo que había comenzado como una trampa cuidadosamente planeada, había terminado siendo el momento de liberación más poderoso que la comunidad cristiana de Venezuela había experimentado en décadas. Mientras las personas comenzaban a salir del gimnasio, muchas se acercaron al padre Luis para agradecerle personalmente.
Otras se acercaron a los pastores evangélicos que lo habían apoyado. Y algunas, sorprendentemente, se acercaron a Reinaldo, Miguel y Eduardo para ofrecerles perdón personal. Era el poder del evangelio verdadero en acción. La verdad que libera, la gracia que perdona, la justicia que restaura y el amor que sana las heridas más profundas del alma humana. El sol de mediodía brillaba intensamente sobre Caracas cuando las últimas personas salieron del gimnasio. La ciudad seguía siendo la misma, pero miles de corazones habían sido transformados para siempre por el poder de la verdad proclamada sin miedo y sin compromisos.